Buenos días, soy Basilio Vicon, jefe de producto de plantas de asfalto en Construmac. Daremos inicio a la primera ponencia, que es plantas de asfalto, tecnologías y procesos. Esta plática va enfocada a la evolución de las plantas y cómo la tecnología ha coadyuvado para conseguir las calidades de mezcla asfáltica que requerimos actualmente. El primer registro de las plantas de asfalto nos remonta a 1901, donde la primera planta de asfalto fue producida e instalada por los hermanos Warren en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Era una planta de producción continua y a través después de este año pues estuvieron incursionando diferentes productores de plantas. Sin embargo, hasta 1958, Clemente Cifali en Brasil desarrolló una planta de asfalto para su propio negocio. Era un contratista y fue la primera planta producida en Latinoamérica. En la foto podemos apreciar la planta de Clemente Cifali. Posteriormente, en 1973, hubo una crisis en el mercado petrolero, lo cual demandó el uso de RAP para poder bajar los costos de producción de mezclas asfálticas. Esto provocó que los productores de plantas rediseñaran los equipos para poder adicionar lo que era el RAP. En 1975 se tiene el lanzamiento de la primera planta con este rediseño para poder añadir el material reciclado. Posteriormente, en 1982, Barber Green introduce en el mercado latinoamericano la planta continua con tecnología de drum mixer. Esto quiere decir que la mezcla se realizaba dentro del secador. Lo que fue el mercado brasileño continuó esta tendencia, crearon su primera planta de producción continua con drum mix en 1985. Con esto tendríamos una planta estacionaria no modular, con dosificación de los agregados por volumen, sin sistema de pesaje, bomba de asfalto con variador, con variación mecánica de rotación, drum mix de flujo paralelo, encendido de la llama manual, y por ende tendríamos una llama constante, no teníamos control de esta, sin filtro de mangas, era en vía húmeda, control manual de todos los componentes de la planta. Y pues básicamente este es cada uno de los componentes de las plantas de esos años. Vamos a centrarnos en un punto importante, que es la dosificación de los agregados. Para esta época se hacían por volumen, teníamos una banda con una velocidad constante, tendríamos una área conocida, la cual podríamos variar a través de una compuerta. Y pues básicamente así era como, una vez que tuvieran el diseño los operadores, tenían que replicarlo en lo que era la planta. ¿Cómo lo hacían? Pues variando la altura de las compuertas. Esto era complicado cuando nuestros porcentajes cambiaban, ya que teníamos que hacer un cambio de posición de dicha compuerta y pues tendrían que hacer unos cálculos para poder llegar a un punto exacto o al punto que le requería el diseño. Posteriormente de lo que es la dosificación de los agregados, tenemos el secado y el mezclado en el mismo componente, ya que eran drum mix. Tenemos un esquema de esta tecnología, lo cual observamos que el flujo de los agregados va en el mismo sentido de la llama, vamos de menor a mayor calor. Y en este mismo componente tenemos la inyección de lo que es el asfalto. Posteriormente tendríamos un filtro vía húmeda que hasta nuestros días
el 80% de las plantas que están operando en México son con esta tecnología, con lo cual tenemos problemas de corrosión, contaminación en el agua y una gran pérdida de finos. La recuperación de finos es mínima. Para 1988 fue el primer rediseño, donde mejoraron la dosificación y el mezclado en una planta semimóvil e incorporaron un microprocesador que controlaba la relación entre los agregados y el asfalto. Con esto, pues tenemos una planta ya semimóvil, no modular, bandas dosificadoras con velocidad variable, pesaje volumétrico en la cinta transportadora, la bomba para lo que es el asfalto continuaba igual, con una variación mecánica de rotación, un drum mix de flujo paralelo, un encendido manual de lo que es la llama, incorporaron un filtro de mangas opcional, el microprocesador que les mencionaba anteriormente, y un homogeneizador para mejorar lo que es la calidad y la homogeneidad de la mezcla al final. Con esto fue un importante avance, ya que el operador colocaba el porcentaje de cada uno de los agregados y con esto iba a variar lo que es la velocidad de cada una de las bandas. Ya lo que es la altura de la compuerta podría ser constante. Tenemos las fotografías, podemos apreciar el homogeneizador, lo cual es el principio de los Pug 1000 externos que tenemos en la actualidad. En el 93 se desarrolló la primera planta ya con un sincronizador de bandas dosificadoras y la llama podría ser encendida y controlada desde la cabina. Con esto podríamos variar la tasa de producción de forma más fácil y con esto también podríamos controlar la llama, lo cual nos traería ahorros en consumo de combustible. Adicionamos estas características a las que ya teníamos anteriormente y pues esto hacía aún más fácil la operación de las plantas. El operador podría colocar los porcentajes de cada uno de los agregados con respecto a su diseño y con un solo mando podría variar la tasa de producción y con esto automáticamente cada uno de los agregados iba a variar la proporción para poder cumplir con esta tasa de producción. En el 94 se cambió lo que es la variación mecánica de la velocidad de rotación de la bomba de asfalto. Se puso énfasis a uno de los materiales de mayor costo y más importantes en la fabricación de mezclas asfálticas, incorporando un convertidor de frecuencia, aumentando con esto la precisión en la dosificación de este componente. Para el 97 fue un marco tecnológico significativo, ya que iniciaron con las pruebas de un mezclador externo Pug 1000 y dejaron únicamente lo que es el secador, este componente, para retirar la humedad de los agregados. Con esto se mejora el intercambio de calor al tener mayor tiempo de permanencia de los agregados en este componente y por ende podemos tener un ahorro en el consumo de los combustibles. Pues vamos a cambiar ahora a un secador en contraflujo, a un mezclador de tipo Pug 1000 en vez del homogeneizador y el microprocesador se cambió por un sistema PLC para el control de todos los periféricos del equipo. Aquí tenemos un video de lo que es el tambor secador en contraflujo. Podemos observar que el flujo de los agregados va en contra de lo que es el flujo de la llama, con
con lo cual vamos de menor a mayor temperatura. Nos da la posibilidad de secar mayor tipo de agregados, como pueden ser agregados porosos como la caliza, y la reducción en el consumo del combustible al hacer un mejor intercambio de calor en este componente. Tenemos dos tipos de humedades en los agregados, que es la humedad superficial y la humedad contenida en los poros. Al tener un componente exclusivo para remover la humedad, pues tenemos 4 etapas. El agregado en la primera etapa llega con la humedad, con ambas humedades, con la externa y la interna de los poros. Al pasar a la segunda etapa, hacemos el secado de la humedad superficial. Posteriormente, al aumentar la temperatura, obligamos a la humedad contenida en los poros a salir y evaporarse. Y para la cuarta etapa vamos a tener lo que son agregados totalmente secos y ya únicamente se calentarían para alcanzar la temperatura óptima para la inyección del asfalto en el siguiente componente, que sería el mezclador externo PUC-1000. Aquí tenemos un video donde podemos apreciar que la fuerza de cizallamiento es directamente hacia los componentes, lo cual mejora la movilidad de la mezcla. Y un punto muy importante, la inyección en el asfalto ocurre lejos de la llama, previniendo el envejecimiento durante la producción, lo cual en un drum mix pues tenemos lo que es intercambio de calor por radiación, lo cual podemos envejecer prematuramente el asfalto, ¿no? Corremos ese riesgo. Para 1999 pues tenemos una primera planta con pesaje individual en cada una de las bandas, lo cual mejoró la dosificación. Podemos acercarnos aún más a lo que es la curva granulométrica. Adicionaron una computadora de tipo desktop para gestionar todos los procesos de la planta. Y pues bueno, tenemos aquí el video de este proceso del pesaje individual. Ahora tenemos un pesaje dinámico, el cual variará la velocidad de la banda dependiendo del peso que se encuentre sobre la banda. Podemos dejar constante la compuerta, ya no dependería de esto para la dosificación, sino que ya todo recaería al peso que tendríamos sobre la banda. Como se pueden dar cuenta, varía lo que es la velocidad de la banda si varía el peso en ella. Esto nos acerca aún más a una dosificación inteligente, una dosificación más precisa de los agregados. Con esto se incorporaron bandas vulcanizadas en lo que son los bordes de dicha banda para evitar la pérdida de agregados después del pesaje y poder tener algún tipo de error con esto. Una computadora se adicionó al PLC para poder controlar toda la operación del equipo, que fuera más fácil y que fuera de forma intuitiva. Increíblemente, actualmente todavía se tienen equipos con este tipo de computadoras desktop que no son las idóneas para el ambiente, sin embargo hacen su función. Para el 2000 adicionaron esta tecnología del contraflujo al sistema Drum Mixer, con lo cual mejoraron el cambio de calor y se redujeron los consumos de combustible en relación a la de flujo paralelo. La mayoría de fabricantes de plantas siguió esta tecnología e hicieron este cambio, ¿no? Tenemos un esquema el cual ya el flujo de los agregados va en contra del flujo de la llama. Vamos de menor a mayor temperatura, con lo cual obligamos a la humedad contenida en los agregados a salir y evaporarse. Sin embargo, continuamos con la mezcla dentro del mismo tambor secador, con lo cual tenemos radiación
radiación de temperatura y podemos tener envejecimiento prematuro del asfalto. Para algunos fabricantes hicieron este cambio para las tecnologías, para las plantas que tenían. Sin embargo, pues fue uno de los últimos cambios que hicieron, porque introdujeron el tema del pug mill externo y dejaron el secador con la tecnología de contraflujo exclusivo para el secado de los agregados. Para el 2001, la planta de producción cambió de ser estacionaria a un tema semimóvil, con un mezclador externo tipo pug mill y mayor capacidad de producción. Esto fue gracias a la sincronización de las bandas y al tener esta tecnología de dosificación de los agregados. Para un año posterior, en el 2002, fue lanzada una planta totalmente móvil, modular y con mezclador externo pug mill, y por primera vez teníamos ya como estándar un filtro de mangas que se cambiaron de mangas lisas a mangas plegadas, esto para aumentar el área filtrante y poder tener un sistema que no se saturara tan fácilmente, ¿no? Para el 2003 fue el lanzamiento de una planta móvil modular, con una nueva interfaz de operación, lo cual hacía aún más fácil la operación de estos equipos y de forma intuitiva. A lo que es la computadora de stock, pues se le adicionó lo que es la operación intuitiva de todo lo que es el equipo. Para el 2003 hubo un desarrollo tecnológico que hasta nuestros días se mantiene, que es con la ayuda de simuladores. Se analizó el comportamiento del flujo de los gases y las partículas y se desarrolló el separador estático modular. Este componente es imprescindible para los equipos con caja de bolsas, ya que se hace una preselección de lo que son los finos que llegarán a la caja de bolsas. Con el flujo de los gases, pues tenemos la captación de finos, que son preferiblemente pasantes en malla 200. Sin embargo, por la velocidad de este flujo, corremos el riesgo de tener presencia de partículas retenidas en malla 200. Con este separador estático hacemos esa preselección, teniendo un filtro de mangas más eficiente y garantizando que solo vamos a tener finos pasantes en malla 200. Para el 2006 fue un importante avance con la integración de una computadora industrial y un sistema pickup, que es un sensor el cual va a estar verificando la dosificación de los agregados, y por ende vamos a tener una dosificación correcta de asfalto. Agregamos esta característica, esta innovación, que sería el sensor pickup, a un pesaje individual que ya teníamos anteriormente. ¿Cómo funciona este sensor? Este sensor va a ser un monitoreo de la velocidad real de la banda. Vamos a tener un motor girando a cierta velocidad y la única conexión que tenemos entre el motor y el sensor es la banda como tal. Por lo tanto, este sensor va a informar a nuestro controlador, a nuestro PLC, la velocidad real de la banda. Vamos a tener una velocidad de giro del motor. Si es igual a la velocidad que está sensando el pick-up, la velocidad real de la banda, pues vamos a tener un porcentaje preciso en la inyección de lo que es el asfalto. ¿Qué pasa si la velocidad de la banda difiere a la velocidad que estamos sensando? Pues el PLC sigue recibiendo la velocidad real, por lo tanto no habría ningún problema. Tendríamos el porcentaje preciso de asfalto, porque estamos informando la velocidad real a la que estamos dosificando los agregados en nuestra planta. ¿Qué pasa con los equipos que no cuentan con este sensor?
pues ellos toman la velocidad directamente del motor, la cual no es puede ser diferente a la de la banda, y con esto pues corremos el riesgo de tener exceso de asfalto o que nos falte un cierto porcentaje de asfalto en la mezcla final, ¿no? En el 2006 se tuvo una evolución en el diseño del secador, hubo un cambio de posición de las paletas y adición de unas aletas para retención de los agregados. Con esto se aumentó el tiempo de permanencia de los agregados dentro del secador y mejoró lo que es el intercambio de calor dentro de este componente. Tenemos un esquema de qué es lo que sucede dentro de este componente. Pues vamos a tener la primera etapa, que son los agregados con humedad en los poros y la superficial que hablamos anteriormente. Vamos a iniciar en una temperatura ambiente, la temperatura común en la mayoría de regiones en nuestro país, pues está entre los 20 y 25 grados. En la primera etapa pues vamos a tener un incremento en la temperatura hasta llegar a los 100 grados. Con esto se va a retirar toda la humedad exterior de los agregados. Vamos a mantener esta temperatura durante la segunda y tercera etapa, teniendo o provocando que la humedad contenida en los poros salga y se evapore. Y para la última etapa, pues solamente vamos a tener un calentamiento de los agregados hasta llegar aproximadamente a 160 grados, que es la temperatura óptima para la inyección del asfalto. A las características que teníamos anteriormente, pues vamos a adicionar estas nuevas tecnologías. La computadora industrial con una pantalla con tecnología touchscreen. Esto hacía más intuitivo la operación de este tipo de plantas, con lo cual el operador tenía en una sola pantalla visible todas las variables importantes o que él debe conocer: la temperatura de los gases, la temperatura del filtro de mangas, los porcentajes de cada uno de los agregados. Y pues era muy intuitivo, los motores que estaban en verde estaban encendidos, los rojos estaban apagados, con lo cual hacía más fácil la operación de estos equipos. Para el 2009 pues tenemos ya una planta. Muchos de los fabricantes de plantas apostaron por tener una planta que fuera móvil totalmente, enfocada a pequeñas obras, con lo cual pues mejoró la movilidad de estos equipos. Aquí tenemos una comparativa entre una planta convencional, una planta de 120 toneladas contra una planta de 50 toneladas, que algunos fabricantes se quedaron en ese sector, atacaron ese sector, mientras que otros continuaron desarrollando equipos para aumentar la producción de los equipos móviles, ¿no? Para el 2011 pues tenemos un desarrollo en la automatización del sistema de transmisión digital. Hasta este punto todos los equipos, todos los fabricantes tenían un sistema de transmisión que fuera por señales análogas. Se hizo una importante adición de tecnología a estos equipos con un sistema de transmisión digital de los datos, con lo cual hacía más rápida la comunicación y mejoraba los tiempos de respuesta de todos los componentes. Esto fue un paso importante para la creación de tecnologías remotas. Podría ser ya posible el estar visualizando remotamente la producción de la planta. Tenemos la adición del sistema CANopen, un sistema digital de comunicación de los datos. Y pues bueno, este sistema cómo nos ayudó a mejorar la dosificación de los agregados y del asfalto. Pues teníamos un caudal conocido, esto dependía de la velocidad de la banda y pues del peso.
Si tenemos una mejor comunicación entre estas ambas variables, pues por ende vamos a tener una mejor respuesta y una mejor dosificación de los agregados. Así es como esta tecnología ayudó a realizar una dosificación más precisa de los agregados. Para el 2012 se desarrolló el acceso remoto. Esto acercó de cierta forma la oficina a la obra y fue creado dentro del mezclador una sección de mezclado en seco para prehomogeneizar lo que es el retorno de finos, los agregados secos y calientes provenientes del secador, y si requeríamos adicionar algún tipo de aditivo, como pueden ser fibra de celulosa o cal, para mejorar la adherencia con algunos agregados, pues esta sección nos ayudaba a prehomogeneizar todos estos componentes previo a la inyección del asfalto. Con esto mejoramos la calidad de la mezcla. Tendríamos estas tecnologías y empezaríamos a checar el tema de los quemadores. Hasta esta fecha, todos los fabricantes tenían quemadores denominados open fire porque estaban abiertos, algunos a baja presión, algunos a alta presión, dependiendo cada uno de los fabricantes. Sin embargo, la tecnología open fire, pues más que nada es la mayor cantidad de aire para la combustión, pues es obtenida desde el medio ambiente mediante el extractor. Esto es un componente posterior al filtro de mangas. Y es muy importante que estos quemadores sean a baja presión, ya que, como sabemos, la mayoría de productores de mezcla asfáltica utilizan combustibles alternos que para hacer la aspersión de este tipo de combustible, pues es mejor tener una baja presión a una alta presión. Aquí tenemos un video en el cual podemos observar cómo es lo que es el aire que controlamos para la aspersión de lo que son los combustibles, y la mayor parte de aire necesario para la combustión pues viene del medio ambiente. A esto pues vamos a adicionar a las características que teníamos anteriormente, pues adicionamos el Pug Mill con mezcla en seco. Tenemos el esquema de esta sección de mezclado en seco, donde podemos adicionar cualquier tipo de aditivo, como puede ser cal, como puede ser fibra de celulosa, haciendo una previa homogenización a la inyección del asfalto. Con esto mejoramos en gran medida lo que es la calidad de la mezcla. Tenemos el video de este proceso, de cómo tenemos la llegada de los agregados, la adición de los finos, y posteriormente de esta sección de mezclado en seco es la inyección del asfalto. A todas estas tecnologías, para este entonces, pues se adicionó el acceso remoto, lo cual fue un avance importante para poder monitorear el proceso de la planta, saber qué tipo de mezcla estaban realizando. No fuera posible en ese entonces operar ni actualmente las plantas vía remota por seguridad. Sin embargo, podemos estar monitoreando el equipo para saber qué está realizando, ¿no? qué insumos está consumiendo. Para el 2015 se mejora aún más la calidad de la combustión y se reduce el consumo de combustible, añadiendo un convertidor de frecuencia en el motor del extractor. Hasta esta fecha
el extractor era un componente que era on-off, encendido y apagado, una velocidad constante, lo cual no podríamos variar la velocidad de los gases. Con esta adición de este convertidor de frecuencia, pues podemos alcanzar la temperatura al inicio de lo que es la producción, la temperatura de los agregados la podemos alcanzar más rápido. Con esto la inyección del asfalto se acelera y tenemos menos merma al inicio de la producción y al final también. Aquí tenemos un video de lo que es este sistema, donde variamos la velocidad de extracción de los gases y por ende variamos temperatura del filtro de mangas, y el intercambio de calor se hace más eficiente dentro del secador. Ya para el 2017 algunos fabricantes hicieron un salto a la adición de tecnologías, para esto mejorando lo que es el mezclado, mejorando aún más el proceso de secado y aprovechando todas las tecnologías que teníamos disponibles, ¿no? Aumentaron la producción de los equipos, con esto no aumentando tampoco el tamaño de los mismos. Teníamos disponibles plantas para producción de 100 a 200 toneladas en solo doble chasis. Y pues prácticamente en este año fue la nueva era de las plantas, donde incorporaban sistemas que garantizaban un mejor consumo de combustible y de energía calorífica, con una máxima calidad en las mezclas, independientemente del tipo de mezcla. Con esto adicionaron un sistema operativo aún más intuitivo. Aquí tenemos un video de estos equipos que son totalmente móviles, plantas de hasta 200 toneladas en solo doble chasis, y que tenemos la facilidad de poder transportar estos equipos de una obra a otra sin aumentar los costos por flete o costos incluso de instalación. Mantenemos lo que es el sensor pick-up y el pesaje individual de los agregados, un secador en contraflujo exclusivo para la remoción de humedad en los agregados. Se hizo un cambio de un quemador open fire, un quemador abierto, a un total air a baja presión, donde en este quemador ya es posible controlar las dos variables que conllevan la combustión, lo que es aire y combustible. En estos equipos ya es posible controlarlos, y por lo tanto se puede garantizar la mezcla perfecta de 13 partículas de aire por una de combustible, con lo cual minimizamos el consumo de combustible y mejoramos el intercambio de calor. Podemos observar aquí un video del quemador Total Air. Todo el aire necesario es suministrado mecánicamente por la planta, y pues haciendo con esta tecnología un consumo menor de combustible. Tenemos un secador en malla cerrada con estas tecnologías ya de un quemador que es posible garantizar la mezcla aire-combustible, pues un secador en malla cerrada fue la perfecta mancuerna. Con esto la rotación de lo que es el secador es variable dependiendo de la humedad de los agregados y dependiendo de la temperatura de nuestra casa de bolsas, haciendo un sistema ya en malla cerrada totalmente automático. Aquí tenemos un video de esta parte del equipo, donde estas plantas, al tener estas prestaciones, pues el intercambio de calor sucede de los gases de combustión y los agregados. Con esto tenemos una significativa ventaja ecológica,
ya que los gases emanados a la atmósfera de este tipo de equipos van de 100 a 110 grados. Con esto, el intercambio de calor es al 100% o se mejora en gran medida dentro del secador. Aunado a esto, tener la velocidad variable del extractor hace el sistema aún más eficiente. Otro punto importante que marcó la pauta en esta nueva era de plantas, pues fue el tiempo de mezclado dentro del Puck Mill. Ahora ya es controlado automáticamente desde la cabina. Podemos aumentar o disminuir el tiempo de permanencia dependiendo del tipo de mezcla. Si tenemos una mezcla convencional, pues tenemos un tiempo convencional que pasa por el mezclador. Sin embargo, si tenemos un tipo de mezcla tipo SMA o de protocolo, que necesitamos tener una mayor homogenización de los materiales, pues aumentamos el tiempo de mezclado para garantizar la calidad de la mezcla. Aquí tenemos un video donde estamos variando la permanencia de la mezcla. Aquí podemos variar haciendo esta variación automática. Tenemos diferentes opciones, puede ser desde que se carga el diseño de la mezcla o desde la cabina el operador puede definir este tiempo de permanencia. El siguiente avance que tuvimos en el 2017 pues fue una interfaz más intuitiva aún, una pantalla aún más limpia donde tenemos ya la información que requiere el operador visible, que la puede tener de forma muy rápida y tiene todo el control del equipo desde una pantalla touchscreen. Estos son los sistemas de operación que incorporan estos equipos. Ya son totalmente industriales, están normados por la IP56, que es contra polvo y agua, que es lo ideal para el tipo de ambiente que tenemos en una obra o en una cantera. La operación, al tener todos estos sistemas ya automáticos, en lazo cerrado, pues damos paso a una operación totalmente automática, donde ya el operador tiene injerencia únicamente en lo que es la tasa de producción y el tiempo de permanencia de la mezcla. Todo lo demás es controlado automáticamente. Sin embargo, estos equipos tienen la opción de sistema manual para que el operador pueda tener mayor injerencia en cada uno de los procesos. Este es lo que es el entorno de operación de los equipos. Como podemos observar, todas las variables de temperatura, tasa de producción, el contenido de nuestros hilos de agregados, pues todo esto lo conocemos. La temperatura del asfalto es de fácil visualización para lo que es el operador. Y pues todas estas tecnologías fueron aplicadas tanto en plantas de producciones de mayor producción, como son 200 toneladas, hasta plantas de 100 toneladas. Toda la gama de productos pues incorpora estas nuevas tecnologías. Para algunos fabricantes, para otros fabricantes incorporan algunas. Tenemos plantas actualmente que siguen siendo drum mix, que siguen haciendo la mezcla dentro del mismo secador, que por ende no pueden variar la velocidad de rotación, porque esto aumentaría o disminuiría el tiempo de secado. Van de la mano el mezclado y el secado de los agregados. Haciendo una conclusión de todo el avance tecnológico que se tuvo en cada una de las épocas, pues iniciamos en el 85 con un pesaje volumétrico de los agregados, donde dependíamos de una compuerta para poder variar los porcentajes de cada uno de los agregados. En el 93
pues ya tuvimos unas bandas dosificadoras sincronizadas, donde ya era más fácil el control de la dosificación de los agregados. Posterior a esto se añadió un convertidor de frecuencia que mejoraba aún más la dosificación al hacer variable la velocidad de las bandas. Una gestión por PLC fue el siguiente paso, que era ya más automático este proceso. En el 99 tuvimos un sistema de pesaje individual, que eso mejoró en gran medida la calidad de dosificación. En el 2016 se adicionó el sistema Pickup, el sistema de monitoreo, un sensor que te va a estar dando la velocidad real de la banda. En el 2011 pues tuvimos la adición de un sistema de comunicación digital, que sería el Canope, con lo cual la comunicación la haría más rápida y menos susceptible a temas de ruidos eléctricos o cosas de ese tipo. Esto es en el tema de calidad de dosificación de los agregados y el asfalto. Con el tema del consumo de combustible, pues venimos desde el 85 con un drum mixer en flujo paralelo, donde los consumos eran altos. Se redujeron un poco en el 2000, haciendo el drum mix en contraflujo. En este mismo año se adicionó un secador en contraflujo exclusivo para el secado de los agregados. Se separó la mezcla dentro del secador a un mezclador de tipo PUG-1000, con lo cual esto mejoró el intercambio de calor entre los agregados y los gases de combustión, porque el tiempo de permanencia aumentó al ser únicamente el secador exclusivo para remover la humedad de los agregados. En el 2016 pues se tuvo un rediseño del secador, haciendo aún mayor el tiempo de permanencia de los agregados y haciendo el intercambio de calor que se diera aún más entre los agregados y los gases de combustión, aprovecharse aún más. Y por último, en el 2017 pues hubo un cambio significativo con lo que fue adicionar un quemador totalmente sellado, donde se controlaban las dos variables que se involucran en la combustión, lo que es el aire y el combustible, haciéndolo en malla cerrada con el secador de velocidad variable, con lo cual al momento de disminuir o aumentar la producción, pues disminuye y aumenta lo que es la velocidad de rotación del secador y la intensidad de lo que es nuestra llama. En la calidad de mezclado vamos desde un drum mix en flujo paralelo en el 85, en el 88 pues fue la adición de un homogeneizador al mismo drum mix de flujo paralelo. En el 2000 se tuvo un importante avance con un drum mix en contraflujo, que con esto pues la calidad de la mezcla aumentó. Sin embargo, en el mismo año pues tuvimos un salto importante, que fue la adición de un mezclador externo tipo PUG-1000, que con esto una fuerza de cizallamiento mayor aplicada a lo que es la homogenización de los agregados, pues aumentó considerablemente la calidad en el mezclado. Posteriormente, en el 2012 pues se hizo una sección dentro del PUG-1000 para mezclado en seco, lo cual mejoró la adición de cal y de fibra de celulosa para las mezclas especiales que tenemos hoy en día, y se mejoró considerablemente el mezclado en estos equipos. Y posteriormente en el 2017 pues se tuvo lo que es el aumento o el control del tiempo de mezclado dentro de este mismo mezclador, para poder dar mayor o menor tiempo a la mezcla para alcanzar o para garantizar la calidad de estas mezclas. Bueno, pues las plantas que están adicionando todas estas tecnologías, pues se desarrolló una planta, Grupo Virgen desarrolló una planta
la Innova 2000, tenemos un video de presentación que incorpora todas estas tecnologías. Este es el video. Inovação, alta produtividade, tecnologia, robustez e facilidade de operação. Esta é a Ciber Innova 2000, uma usina revolucionária com novos conceitos, projetada para ser a mais inovadora usina de asfalto. O desenvolvimento da Innova 2000 está apoiado no conhecimento adquirido ao longo dos mais de 58 anos da Ciber. Realizamos pesquisas de mercado e de campo, conversamos com operadores e engenheiros e, a partir da consolidação de todos os dados adquiridos, projetamos uma usina móvel, singular e inovadora. A Innova 2000 apresenta 5 grandes características que a destacam no mercado: alta produção em apenas 2 mobilidades, eficiência no consumo de combustível, alta performance em misturas especiais, facilidade de operação e manutenção otimizada. A Innova 2000 possui a maior capacidade de produção em apenas 2 mobilidades, alia alta produtividade com facilidade no transporte e rápida montagem, ocupando menor área de instalação. A Innova 2000 possui secador com isolamento térmico e o inovador controle do tempo de secagem dos agregados e da temperatura do filtro de mangas. Esta tecnologia propicia sempre uma perfeita troca térmica entre a chama do queimador e os agregados. Também o novo conceito de queimador Total Air Ciber controla de forma acurada a vazão dos fluidos. Tudo isso resulta em menor consumo de combustível. Máxima qualidade para a produção, desde misturas asfálticas convencionais até as especiais. Os sistemas térmico e de mistura se adaptam perfeitamente a qualquer projeto. Perfeita homogeneidade dos agregados antes da injeção do CAP, essencial para a produção de misturas tipo SMA. Ouvimos quem mais está à frente de uma usina no dia a dia: os operadores. Desenvolvemos um software intuitivo, denominado Easy Control, e uma cabine que oferece total ergonomia e conforto, além da perfeita visibilidade de todo o processo. Maior durabilidade com as palhetas Honeycomb. Alto desempenho mesmo com agregados mais abrasivos. Facilidade na manutenção com a exclusiva ferramenta EasySpin para a rápida inspeção das mangas. Sistema de diagnóstico de falhas. Mapeamento digital da usina para a realização de manutenções preventivas. Escolhas certas fazem a diferença e refletem em resultados. A Innova 2000 foi testada exaustivamente em diversas condições e com diferentes misturas asfálticas. Como resultado, aprovação total em todos os quesitos. Um equipamento único e inovador. Ciber, padrão de qualidade Wirtgen Group. Como podemos observar, en este equipo se incorporan las tecnologías que platicamos anteriormente. Y pues bueno, en este año pues esperamos el lanzamiento de nuevas tecnologías. Esto está en constante evolución. Cada proceso no está exento de mejorar los procesos y de mejorar la eficiencia en cada uno de ellos, y pues estamos en esta evolución con Wirtgen Group y con nuestros fabricantes Ciber y Bellinghofen. Espero que esta plática haya sido de su agrado y haya sido interesante para ustedes. Vamos a dar paso a lo que es la sección de preguntas y respuestas. Y les dejo mis datos de contacto. Cualquier comentario, cualquier duda que tengan, con gusto estoy a sus órdenes, ya sea vía telefónica o mediante el correo.
Gracias por su atención.